Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía. Gracias por pegarnos oído. Hoy tenemos un capítulo interno porque me acompaña Carla, que es parte del equipazo de Filantropía, y queríamos venir a hablar y compartir un poco sobre una experiencia que tuvimos recién, la semana pasada, que estábamos viajando, participando de una comunidad de práctica. Y pues queríamos, venir a hablar y compartir todas esas experiencias y aprendizajes que tuvimos durante ese viaje. Así que vamos a tener una pequeña conversación y tenemos algunas preguntas que nos hemos puesto para contestar. A los que nos ven, seguramente ven a Aquila que nos está acompañando, y a los que nos escuchan, si escuchan algo raro, ya ustedes saben que es Aquila participando del podcast. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, saludos. Saludos a todos. Hace tiempo no estabas acá en el podcast. Yes, no, pero feliz de estar aquí, feliz también de poder compartir un poquito sobre lo que ha sido no solamente la semana pasada, sino 4 años de lo que es participar de una comunidad de práctica de PSOs, así que bueno, vamos a Así que tenemos que hablar un par de cosas, lo que es comunidad de práctica, qué es PSO, qué hicimos, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que podemos comenzar dando un poquito de contexto de que una PSO es algo que nos preguntan muchísimo, sí, ¿no? O sea, sí. que es un Philanthropy Serving Organization versus tal vez que podría ser una fundación, que podría ser una de las cosas que nos confunden o confunden la identidad de Filantropía de Puerto Rico. Pero básicamente un Philanthropy Serving Organization es una organización que le sirve a la filantropía. Nosotros estamos al servicio, a la disposición de la filantropía, desde nuestro caso, sirviéndole a Puerto Rico, movilizando equidad y avanzando cambios sistémicos. O sea, el enfoque de Filantropía a Puerto Rico como organización. Exacto. Y nosotros pues somos un poquito híbridos porque tenemos varios sombreros, pero nuestro sombrero principal es esa de PSO, por sus siglas en inglés, PSO, pero una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Si nos vamos bien a definición, una organización sin fines de lucro, de servicio directo. La diferencia es que el servicio va hacia entidades filantrópicas. Yes. Y para nosotros, entidades filantrópicas son las que apoyan a las organizaciones de servicio directo, puede ser una organización sin fines de lucro que da un servicio a la comunidad, una organización de base comunitaria, pero las apoya de manera, en su mayoría, invierte en ellas. Las apoya con dinero para que ellas puedan hacer su labor social. ¿Verdad? Y eso todo lo encuentran en el anaquel de palabras de Filantropía Puerto Rico en nuestra página web. Hay un glosario con definiciones de cómo nosotros desde Filantropía definimos varios términos. Pero en fin, nosotros somos una PSO, aparte de ser una intermediaria que también se conoce como eso, pero esto de PSO, de servir al sector filantrópico, realmente se vio el valor de tener una organización que sirva filantropía justo después de los huracanes Irma y María, porque entró tanta filantropía a Puerto Rico, tanta ayuda monetaria que entró, que era importante tener a alguien que alineara esos esfuerzos, que asegurara que se hablaban entre sí, que asegurara que estrategizaran en conjunto para entonces tener los resultados que sí querían, en lugar de cada una ir por sus propias iniciativas y agendas, haciendo el bien con muy buenas intenciones, pero no necesariamente logrando el impacto que querían porque no había un alineamiento de ellas. Entonces se vio el valor de tener esa organización que estuviese mirando el sector más arriba y viendo cómo todo se alinea y puede trabajar más efectivamente. Y ahí pues Filantropía Puerto Rico tomó ese rol. Y pues hoy día somos una PSO y nos hemos movido en ambiente. Y la única en Puerto Rico. La única local. Súper importante. Hay varias haciendo trabajo en Puerto Rico, pero no necesariamente son organizaciones locales, nacidas, criadas
en la tierra del coquí. Exacto. Y entonces nos movemos en estos grupos que hay organizaciones similares y logramos entrar en esta comunidad de práctica con otras organizaciones similares. ¿Hablamos un poquito de otro tipo de organizaciones de PSO? ¿O? Sí, yo creo que sí, y tal vez, porque creo que el contexto es importante en el carácter de conocernos a nosotros y también de qué va una comunidad de práctica de PSOs, exacto, ¿no? O sea, de qué, cuál es el tópico, cuál es el enfoque, de qué hablamos, qué compartimos. Pero tal vez antes de entrar a eso, a mí me surgió una pregunta, antes de entrar en el tecnicismo, que es, ¿cuál es el mayor takeaway de participar, siendo Filantropía Puerto Rico la única organización local en Puerto Rico, de compartir con otras piezas? O sea, así como en general, ¿cuál podría ser el mayor takeaway? Te lo pregunto a ti. Yo creo que tengo y quiero que, exacto, quiero que tú también contestes. De parte mía, quizás fue mucho, no solo lo que se habló, o sea, el enfoque de esta comunidad de práctica eran prácticas de escucha, de escuchar, que hablaremos de eso. Así que hubo mucho aprendizaje de cómo escuchar mejor a esas personas a las que quieres ayudar. Pero también yo le vi mucho valor en términos de conocer otros modelos de cómo organizaciones similares trabajan y cómo operan y cómo ofrecen sus servicios. O sea, eso pues, me trajo a mí muchas ideas de qué otras cosas filantropía puede hacer o cómo las puede hacer diferentes y cómo las puede trabajar. Aparte de lo que aprendimos en el tema de la comunidad de práctica. Claro. ¿Qué te trajo a ti? Yo creo que es bastante similar. Desde mi perspectiva, el mayor valor en estos últimos 4 años, yo participé en los últimos 2 y medio, y vamos a hablar un poquito más de eso en breve, pero creo que el valor principal para Filantropía Puerto Rico, siendo la única PSO en Puerto Rico, es literalmente tu poder contrastar lo que tú estás haciendo versus lo que otras organizaciones similares a ti pueden hacer. O sea, eso tiene un valor increíble porque a veces nosotros hablamos de cuánto en el sector social valorizamos las comunidades de práctica. O sea, cuánto valor se le pone a una comunidad de práctica. Quiere decir un grupo de personas que se está reuniendo cada cierto tiempo con unas prácticas en comunes para intercambiar. O sea, cuánto valor le ponemos a eso. Para mí fue un valor increíble tú saber que hay otras organizaciones que tienen otras temáticas, pero tienen prácticas en común. Están buscando escuchar, están buscando adoptar, están buscando implementar, ¿no? Entonces, poder conocer otras organizaciones y saber que hay otras personas en otros espacios haciendo un poco lo mismo que uno, pero me gusta un montón y aprendo muchísimo. También te pone en la posición de repensar constantemente lo que estamos haciendo. Así que ese es como el mayor takeaway. Es casi que la conclusión. Exacto. Sí, en realidad las comunidades de práctica yo creo que es el propósito primordial de las comunidades de prácticas, a diferencia de un cohorte o de un grupo colaborativo o algo muy particular, es en efecto ver a otros y ver los contrastes y las diferencias y qué ideas eso inspira en ti y cómo puedes hacer cosas diferentes. En esta comunidad de práctica quizás podemos entrar un poquito más en esta comunidad de práctica, cómo fue, porque han sido 4 años que Filantropía ha sido parte de este espacio, aunque se enfocó más en comunidad de práctica en los últimos 2. Al principio teníamos más un proyecto, no en común, sino que cada uno tenía un proyecto y compartíamos los adelantos del proyecto. Pero lo chévere, atándolo al contraste, lo chévere es ver la diferencia de las PSOs que habían allí. Porque, de nuevo, somos una organización que sirve filantropía, así que nosotros particularmente somos una PSO que sirve el tema de Puerto Rico y equidad en Puerto Rico. Cómo hacer un Puerto Rico mucho más equitativo, mucho más de acceso de oportunidades para todos, ¿verdad? Así que ese es nuestro tema. Pero los PSOs tienen temas particulares y en nuestra comunidad de práctica habían PSOs enfocados en la comunidad hispana en Estados Unidos. Habían PSOs enfocados en
discapacidad funcional, Yes. esa comunidad, en Native Americans en Estados Unidos, en la comunidad empresarios de color en Estados Unidos. Hay otras que era de fundaciones de familia. Y ellos inclusive lo segregan entre negros and brown, o sea, black and brown people. So ellos tienen hasta... BIPOC. Sí, como esas distinciones dentro de sus propias abogacías y sus propios movimientos. Exacto. Que en Puerto Rico pues se han adoptado también, y el colorismo y todo esto, pues porque distintas razones. Pero todas tienen como que un tema a la que buscan servir a las entidades filantrópicas. Otra que hay era de fundaciones de familia. Y lo que buscan es servir a fundaciones de familia y cómo estas familias pueden ser más efectivas en sus donaciones hacia las causas que quieren. Otra era de la comunidad LGBTQIA+. Otra es de estudios y datos del sector. O sea, que hay distintas PSOs que sirven con diferentes enfoques que buscan pues servir e influenciar al sector filantrópico a que preste atención a ciertos asuntos. En nuestro caso, pues, es Puerto Rico, y que lo hagan de manera que promueva la equidad. Y esa distinción pues está chévere porque empiezas a ver contrastes, cosas similares, pero trae contraste que trae entonces muchas ideas de cómo uno también hace. E inclusive hasta la capacidad. Vamos, estamos hablando de organizaciones que en diferentes estados y nacionales, o sea que tienen miles de miembros. Tenemos también a una de las organizaciones que tiene un enfoque latino, ¿no? O sea, las comunidades latinas dentro de Estados Unidos, los hispanos. Así que creo que es bien interesante porque hasta el volumen de impacto es brutal ver cómo ellos tienen acceso o alcanzan o impactan o reúnen a su comunidad de funders para que impacten más en cuestión de capacidad, diferentes estados nacionales, internacionales, y poder contrastarlo también con Puerto Rico, ¿no? Y las dinámicas, cómo van cambiando desde nuestro volumen y también quienes entran a Puerto Rico. Así que eso ha sido súper interesante, el poder ver cómo ellos funcionan, cómo ellos se comunican con ellos, cómo ellos escuchan, cómo escuchamos nosotros, cómo... La palabrería, todo inclusive las dinámicas de poder. Las dinámicas de poder siendo nosotros Puerto Rico, nuestro estatus colonial, entre otras cosas, ¿no? Cómo nosotros nos podemos comunicar versus cómo tal vez alguna otra organización en Estados Unidos tiene una manera de comunicarse, va a hacer approaches diferente a nosotros. Así que todo eso ha sido bien interesante contrastarlo a lo largo del tiempo. Pero Glenis, tú comenzaste, porque creo que lo mencionaste anteriormente, yo estuve en los últimos 2 años como comunidad de práctica. Tú comenzaste antes con Anja, que eran dos, ¿verdad? Eran dos representantes por organización. 2020, 2021. Eso fue 2020 y esta comunidad de práctica fue gracias a Fund for Shared Insight. Ellos fueron el fondo colaborativo, que eran varios donantes que se juntaron y hicieron este fondo colaborativo llamado Fund for Shared Insight, y ellos venían con la intención de querer entender cómo escuchar a las personas a las que quieren apoyar, a esos que están afectados por el problema que ellos querían apoyar. Y sale toda esta iniciativa de Fund for Shared Insight, que tenemos otro episodio que lo van a escuchar después de este, que habla un poco más a profundidad sobre esa historia. Pero fuimos, a través de Shared Insight, pues fuimos escogidos para participar de esta comunidad de práctica, y en el principio de esta comunidad de práctica éramos menos PSOs, éramos 7 PSOs, y nos juntamos con la idea de que cada PSO hiciera una herramienta y manejar un proyecto. En el caso de Filantropía Puerto Rico, el proyecto que manejamos, y lo manejamos en el 2021, fue Learning to Listen, aprendiendo a escuchar. Y fue un proyecto súper intenso, estoy segura que hemos hablado de esto. Ahora no recuerdo si tenemos un podcast de Learning to Listen, si no deberíamos hacerlo. Si no, va para eso. Exacto. Pero ahí participaron, o sea, fue un proyecto súper ambicioso, maravilloso, de mucho aprendizaje, no solo para Filantropía, sino para los que participaron.
En corto fue un proyecto de participación. Subvenciones participativas. Exacto, como en inglés Participatory Grant Making, subvenciones participativas, o sea, trajimos participación en todo el proceso de una subvención. Y en el caso de filantropía, nosotros lo hicimos desde esa parte de la presubvención, la subvención y post-subvención. Y cuando decimos presubvención es esa parte donde uno está pensando cuáles son los objetivos, qué causa es la que quiero atender, qué impacto quiero tener, y vas como que diseñando ese proceso para lograr esa meta que tienes. Después tienes la ejecución, que es la subvención como tal. Cómo invitas, a quién invitas, si lo haces abierto, si haces nota conceptual, qué requerimientos le pones. Y después viene la post-subvención, que ya elegiste a quiénes vas a subvencionar y los acuerdos que hay en esa post-subvención. Típicamente, procesos participativos vienen en esa parte final de subvención, que te dan la oportunidad de elegir, ¿verdad? Tengo estas propuestas y este grupo viene, lee estas propuestas y elige, da su opinión, participa en la elección de qué propuestas son elegidas. Pero no es típico, no es que no ocurra, no es típico que en el proceso anterior de presubvención y en el mismo subvención de cómo son esas propuestas haya participación, de literalmente elegir cuáles son los objetivos, cómo vamos a pedir estas propuestas colectivamente. Así que ese fue nuestro proceso de participación y estábamos buscando aprender a escuchar durante todo ese proceso, porque la participación pues requiere escuchar. Y algo bastante innovador también. En términos bueno, de participación es algo que se ha hecho, pero creo que fue muy innovador en dos cosas. Primero, que fue en todo el proceso, desde el objetivo hasta el diseño de la subvención y después elegir las subvenciones y la post-subvención. Y también el que nosotros unimos en participación, el que hubiesen líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y funders, ¿verdad? Fundaciones, grant makers, en buen español. Esa melcocha fue interesante, fue de mucho aprendizaje, pero fue bien difícil también. Entonces, lo que queríamos era que la voz del líder comunitario fuera la voz que más se escuchaba. Y lo hicimos en 3 temas, lo hicimos en educación, en ambiente y en gobernanza. Así que también fuimos muy ambiciosos porque fue un proyecto súper complejo, bello, hermoso, y de mucho aprendizaje a todo nivel. Para los líderes comunitarios tuvieron un aprendizaje, los funders tuvieron otro aprendizaje y las organizaciones sin fines de lucro también tuvieron otro aprendizaje. Mucho del aprendizaje que hubo, no solo de escuchar, sino el reconocer que hay unas prácticas de escuchar. Y todos sabemos de estas prácticas de escuchar y tienes que escuchar estando abierto, no solamente querer responder y reaccionar, sino que, ¿sabes? Tienes que estar abierto a escuchar algo diferente. Y sí, eso está como que súper documentado y súper claro de cómo escuchar. Pero la parte del receptor, que hay una responsabilidad de reconocer que tú eres el que le das un significado a eso que escucha. Tú puedes estar escuchando y tener todas esas prácticas de escucha, pero si no estás consciente que tú eres el que decides el significado que le pones a eso que estás escuchando, pues ahí hay un problema. Tienes que reconocerlo para entrar en conversación. Claro. Y eso lo vimos a través de todo este proceso. Nada más elegir los objetivos desde las distintas perspectivas fue un reto para toda esta gente, porque te puedes ir súper amplio o más pequeño, ¿sabes? Y las dinámicas de poder que pueden haber, lo de conflicto de interés. O sea, fue un proyecto muy, muy rico y sabroso. Y pues la complejidad trajo su reto, pero funcionó súper bien. Ese fue nuestro proyecto. Simultáneo estaban todo este colectivo
Bueno, ahí, exacto, volviendo para atrás, ese era nuestro proyecto que nosotros estábamos aquí en Puerto Rico ejecutando, pero a la misma vez seguíamos participando de la comunidad de práctica donde cada uno de los otros PSOs tenía sus proyectos. El de nosotros era este de Learning to Listen. Después de pasar el proyecto como tal, sale entonces como que la herramienta de Learning to Listen, que es la documentación de todo lo que se aprendió durante ese proceso. Que entonces es para que funders y otras personas también puedan aprender, y si quieren replicar el proceso, pues tienen lecciones aprendidas de cómo hacerlo. Pero seguíamos participando de esta comunidad de práctica donde cada cual tenía distintas herramientas. Hubo un PSO que hizo como un deck de tarjetas con preguntas y prácticas de escucha, otros hicieron una plataforma. Cada cual hizo distintas como que herramientas o entrenamientos dentro de su membresía, ¿verdad? Sean los de la comunidad de hispanos o los de la comunidad de color o los de discapacidad funcional. Cada uno tenía sus pequeñas herramientas de cómo escuchar a esos a los que querían atender. Y el propósito de que ustedes se reunieran como PSOs no era tanto la comunidad de práctica, sino era para regresar ustedes cada cierto tiempo, trimestralmente, y compartir los avances que tenían cada una de sus herramientas. Sí, y también como para ver qué habíamos aprendido con respecto a escuchar, para que entonces la otra persona como que, caramba, sí, ese contraste o ese aprendizaje, déjame ver si yo lo observo o quizás yo no lo observé o yo lo interprete de esta manera. A nosotros nos pasó lo mismo, pero yo lo interpreté de esta manera versus tú lo interpretaste de esta otra manera. Sí, es interesante porque... Que ahí está lo chévere del contraste. Que siempre hablamos de, sí, en el sector social estamos súper receptivos a escuchar, me detengo, respondo luego, etcétera, pero tal vez no es hasta que estamos en caliente en un proyecto que cada cual tiene el objetivo de mover a Puerto Rico hacia adelante, ¿verdad? Todos tenemos el objetivo de mover a Puerto Rico hacia adelante, que tienes a un bonche de personas juntas con un montón de buenas intenciones, pero cada cual con sus propias agendas. ¿Cómo se logra, verdad, esa cohesión? Sí. ¿Cómo se logra que se alinean? No que necesariamente piensen igual. Exacto. No que necesariamente tengan exactamente la misma perspectiva, pero sí que tengan la capacidad de escucharse activamente y de responder atando cabos, ¿no? Y como conectando los puntos. Sí. Que yo creo que, ¿verdad? Esa es la base fundamental de lo que fue Learning to Listen en Filantropía Puerto Rico. Exacto. Y el propósito grande de aquella comunidad de práctica y de esta comunidad de práctica, y porque nuestra herramienta también fue en participación, ¿verdad? Porque todo el mundo podía hacer herramientas de escucha. Nosotros pudimos haber hecho como que igual un entrenamiento sobre prácticas de escuchar y quizás hacer varios ejercicios y escuchar a la comunidad y nos podíamos ir. Sin embargo, nos fuimos en algo mucho más complejo que era de participación y escuchar dentro de la participación, pero era porque queríamos envolver en la toma de decisiones a los afectados por la toma de decisiones. Y entonces, ¿cómo escuchar dentro del proceso se toman decisiones que te afectan? Pues cómo a ti afectado tomas decisiones dentro de esas decisiones que te afectan. Sí. O sea, había como que un loop, y por eso de nuestra parte ese fue el por qué elegir ese proyecto de esa manera. Sí, y yo creo que un poco conectándolo también con los otros takeaways de lo que ha sido todo este proceso, ustedes culminan ese proceso desde 2021 hasta 2020. Bueno, eso fue 2020 y estábamos en plena pandemia, que sí. También esto fue hecho a través de Zoom, y detrás de las cámaras aquí está Richard, que se convirtió en Motus, que si han escuchado el podcast saben que le llamamos Motus. Si no, búsquenlo ahora mismo. Exacto. Y fue justamente a través de ese proyecto, porque estábamos en plena pandemia, así que de por sí había ya una energía global y estábamos haciendo este proyecto, pero eso fue 2020, 2021 se culmina. Actually, las subvenciones
fue reciente Sí, que fue terminaron, porque habían subvenciones de 2 años que salieron de ese proyecto. Salieron 14 subvenciones de ese proyecto y recién terminaron. Así que había muchos procesos a mitad, pero la comunidad de práctica pues ha continuado, y también en los últimos 2 años, que ahí entras tú, pues tomó un giro un poco distinto, pero sigue siendo la esencia de la comunidad de práctica y de prácticas de escuchar. De responder. De cambiar esa bueno, dinámica pero de poder. eso también. Kind of lo nuevo. Eso fue parte de lo que cambió durante este proceso de los 4 años, porque yo creo que ellos también, Shared Insight, al sostener el espacio por este tiempo, pues también cambió un poco no diría que su metodología ni su intención, pero dentro del aprendizaje, al principio era mucho prácticas de escucha y cerrar el loop, ¿verdad? Feedback practices, como escuchamos, en closing the loop, que es como que te escuché y esta es la respuesta, cerré, hago como que el reconocimiento, el acknowledgement de que te escuché y esto es lo que estoy haciendo. Así que eso era... Que eso me parece genial, o sea, que lo podamos como reconocer, ¿no? Te escucho, y también ese accountability de estoy haciendo algo con lo que escucho. Con lo que escuché, exacto. Para mí eso es lo interesante, Glenys, porque no necesariamente es lo que vemos en la práctica. No es lo mismo yo te estoy escuchando activamente y listo. Exacto. Y ya está, y bueno, lo escuché, lo absorbo, pero no implemento. O sea, yo creo que parte de lo que ellos han movido es cómo tú escuchas y cómo tú respondes, ¿no? Y cómo tú escuchas bien, cómo tú escuchas activamente y qué tú estás haciendo para responder. Entonces, volviendo al tema, al principio era mucho eso, escuchar para responder, para cerrar ese loop, y en los últimos 2 años ellos mismos han aprendido, pues por cada uno de los PSOs que ha participado en esta comunidad, y añadieron un tercer elemento, que es escuchar, responder y lo que ellos le llaman shifting power, como que compartir poder. Y viene mucho de haber escuchado, como tú dices, hay que escuchar, hay que reconocer, tener ese acknowledgement, responder, y dentro de esa respuesta hay un shifting power. Pero viene mucho, por lo menos yo lo interpreto así, viene mucho porque te escuché y entonces la responsabilidad es compartida justo para tener accountability y respuesta. Pues hay algo compartido. Entonces ahí hay un shifting power porque somos ambos quienes están ya envueltos en avanzar X o Y, o movilizar, claro, o cambiar. Inclusive hablábamos, esto era algo que discutíamos ahí en vivo, es shifting power y shifting responsibility también, ¿sabes? Esta responsabilidad compartida, o sea, tenemos que tener como una accountability. Y eso yo creo que eso vino esto es como que una de las lecciones que queríamos compartir, porque yo pienso, o he experimentado así en el sector social, que hablamos mucho de escuchar y feedback, y hay que escuchar al afectado, y es muy cierto, pero hay que reconocer también que se escucha justamente porque hay un reconocimiento y un respeto de la importancia de la opinión, de cómo te quiero ayudar, pues hay ese respeto y hay ese compartir de poder. Pero para responder y acknowledge tiene que haber un compartir de poder. Y ese compartir de poder incluye compartir de responsabilidades. No, la responsabilidad de escuchar la responsabilidad no es solo del que escucha, porque esa es un poco la percepción. Yo escucho activamente y respondo. O sea, es como que te toca responder. Sí, toca responder, claro, pero toca responder porque hay un accountability y un poder compartido que tenemos al estar en esta relación para descubrir qué es lo que queremos accionar, cambiar, amplificar, movilizar. Sí, yo creo que etcétera. Tal vez conectando básicamente con todo lo que, o con lo que Filantropía Puerto Rico constantemente está haciendo. Hablamos un poquito de Learning to Listen, ¿verdad? De cómo comenzaron esto. Exacto. En la comunidad de práctica, pero también hemos implementado otras cosas, hemos
repensado constantemente, hemos reajustado, estamos como constantemente en este juego, y por decir juego, ¿verdad? Pero en este baile de comparto el poder, comparto responsabilidad, ¿cómo lo hacemos, no? Y tenemos muchísimas cosas que podemos puntualizar, por ejemplo, cómo lo hemos puntualizado desde nuestra membresía, en nuestros diálogos de acción, que también es una comunidad de práctica, ¿no? En la membresía y desde la organización, porque nuestro proceso de planificación estratégica incluyó, fue todo con membresía y con otros aliados, y preguntando y escuchando y a la misma vez respondiendo, como que te escuché y mira, el plan terminó de esta manera y quiero que te envuelvas de esta manera. Y eso todos los servicios que nosotros ofrecemos de filantropía, pedimos feedback desde un webinar, y es una práctica pues que uno dice muy, muy común de me pidieron cómo estuvo este webinar y otras ideas. Desde eso hasta en los eventos y a planificación estratégica, nosotros estamos todo el tiempo en este proceso de escuchar y de pedir escuchar, y nosotros nos sentamos a leer literalmente en el como equipo. Ay, mira, llegó caramba, esta persona puso 3, pero esto. Y no les niego que es como que, ay, ¿quién habrá sido? Y esto y lo otro. Pero independientemente desde ese proceso, ¿verdad? Porque somos humanos, ajustamos. Y lo hemos hecho, nos ha pasado mucho que en las mismas conferencias, nosotros después de cada conferencia preguntamos, pivoteamos en la conferencia, de cambiamos agenda. Vamos a darle más espacio, quieren hablar, o esto, vamos a hacer este shift. Que somos muy abiertos a eso, y somos yo pienso que una de las cosas buenas que mucha gente pues quizás critica es que nos mantenemos muy abiertos a todas las perspectivas. No somos muy, que quizás es más típico en el sector social, como que tenemos una línea muy particular no somos muy puristas en términos de pensamiento. Sí, ¿verdad? Estamos como constantemente contrastando, evaluando, y escuchando. Más hoy día, que no hay unas realidades así ciertas. Tú sabes, esta es tu perspectiva, esta es tu perspectiva. Bailamos más los grises. Tú tienes razón. Ok, ¿cómo le sacamos lo mejor a estas dos cosas? Como que nos alejamos mucho del problema y regresamos y nos alejamos para verlo desde distintos marcos, y yo pienso que eso nos ayuda bastante a poder ser más efectivos y más de mayor impacto, aunque no seamos así con un tema en particular o una voz muy fuerte de lucha, más retante, claro. Quería puntualizar lo interesante que es que nosotros hagamos una planificación estratégica en co-creación. Duro. Porque oye, y que literalmente la normativa, sé que hay organizaciones y hay individuos que lo hacen, y hay diferentes modelos, claro. Pero la normativa es, yo tengo a alguien yo tengo este objetivo, tengo unos resultados del año pasado, trabájame de cara a 3 años o a 5 años con esta planificación estratégica y listo. Y nosotros nos dimos la tarea, a raíz también de esta comunidad de práctica que constantemente estamos teniendo insumo de cómo escuchar, de decir, vamos a hacerlo en colectivo. En colectivo, vamos a hacerlo con nuestra membresía. Y no solo como que, tú sabes que en planificación estratégica está el nivel bien alto de visión, misión, valores, y después casi que empiezas a ver más un plan operacional, ¿verdad? Nosotros ofrecimos participación desde el primer nivel, como que esta visión está bien todavía. Resuena. Are we sí, good? Y la misión, debemos cambiarla y ajustarla, que esas cosas. O sea, la visión no debería cambiar en una organización, y en nuestro caso no cambió. La misión podría cambiar cada década o algo así. Las estrategias son las que uno busca más en ese plan estratégico, pero dimos la oportunidad de cuestionarnos, digamos, verificar la visión. We're good, ok, estamos todos de acuerdo. Misión también. Y gracias a Dios, porque, ¿sabes? Cambiar visión y misión es más complejo. Yo como que, ok, bella. No, pero se lo achaco
¿sabes? Como que lo conecto y se lo achaco un poco a que estamos constantemente receptivos en una comunidad de práctica que constantemente nos están cuestionando cómo escuchamos, qué es escuchar para nosotros, a quiénes estamos escuchando, que esa era otra, ¿no? ¿Quién es tu target? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo escuchas a este target versus cómo escuchas a este otro? Y creo que eso nos conecta con nuestro otro sombrerito de intermediarios, ¿no? Y cómo nosotros también, ¿cómo escuchamos a través de nuestras iniciativas? Nosotros constantemente, creo que con Learning to Listen, ¿cómo escuchamos, cómo respondemos y cómo compartimos poder? Y cómo ajustamos constantemente. Pero con Learning to Listen, por ejemplo, que ya vieron que teníamos como que 3 players, funders, líderes, lideresas y organizaciones sin fines de lucro. Hablando de estos últimos 2, yo creo que fue bastante interesante. Yo no estuve desde el inicio de ese proyecto, pero con Learning to Listen definitivamente todo estaba rodeado a base de escuchar quién es el corazón de los que estaban dentro de las comunidades y los que estaban en la posición de entender mejor qué es lo que realmente está sucediendo. Así que ya de partida o desde comienzo con Learning to Listen, eso es lo que estaba comenzando. Pero en nuestro ongoing conversaciones nosotros tenemos varias metodologías o modelos, debo decir. Nosotros tenemos una comunidad de práctica de robusteciendo la justicia social. También tenemos un podcast de eso, así que si no lo han escuchado pueden ir a que conozcan un poquito más. Pero tenemos esta comunidad de práctica de 3 años, estamos en el último año, y nosotros nos reunimos trimestralmente, un grupo de 7 organizaciones, 8, para literalmente constantemente estar intercambiando sobre qué es justicia social, cómo adelantamos cambio sistémico de equidad en Puerto Rico, cuáles son estas prácticas en común entre ellos, y ellos mismos co-crean su agenda, identifican qué quieren hablar, montamos la agenda y la facilitación. No nosotros simplemente sostenemos el espacio. Ese es nuestro rol, sostener el espacio para que todas estas organizaciones se junten, se escuchen, se conozcan, se adentren y puedan realmente reconocer y acknowledge, ¿no?, lo que cada uno está haciendo. Desde nuestra perspectiva, nosotros hemos modificado un montón en estos últimos 3 años nuestra dinámica con ellos. Sí. Desde las herramientas más básicas de comunicación diaria, como que teníamos una página web que era como un Facebook interno que nos comunicábamos. ¡Wow! Sí, se me había olvidado eso. Desde lo más pequeño, era más trabajo para ellas, había un poco de resistencia, lo cancelamos, no pasa nada, buscamos otras herramientas, abrimos otros espacios, así que básicamente constantemente estamos buscando escuchar. Tenemos charging stations con ellos, nosotros le llamamos charging stations. Ese nombre se lo puso Carla. Gracias. Utilizan eso, Carla. Charging stations. Me parecía mejor que check-ins. No es más que un check-in, pero me parece mejor porque es básicamente una estación de carga. Vengámonos a cargar, o sea, vamos a sentarnos, cómo estamos, cómo están ustedes, cómo están avanzando sus objetivos. Escuchando. Cómo podemos seguir respondiendo a lo que ustedes necesitan. Inclusive desde el inicio de lo que fue esta comunidad de práctica. Bueno, ustedes saben que estamos en año electoral, así que está pasando una tumba coco. Y nos encontramos en el barrio, pues si escuchan sonidos de barrio, pues es natural. Está pasando tumba coco, así que, bueno, un saludito. Pero volviendo un poco a la comunidad de práctica, bueno, Glenys, hicimos hasta un Organizational Mapping Tool desde el inicio. Eso fue una herramienta de autodiagnóstico para estas organizaciones, para que antes de que montaran una propuesta a 3 años, pudiesen realmente identificar cuáles eran sus objetivos, qué es lo que estaba ocurriendo, y cómo podían desarrollar a 3 años una propuesta que fuese relevante. Exacto, y en términos de escucha, creo que esa herramienta fue buena porque, como hablamos, y está compitiendo, no sé quién es que está hablando allá afuera. No sé quién está ahora mismo dando su campaña después. Pero hablamos de escuchar, ¿verdad? Y escuchar quiere decir que hay alguien que está comunicándose y enviando cierta información, pero esa fuente para que transmita tiene que estar clara y tiene que tener un reconocimiento personal, individual, sea de organización o individuo, lo que sea, para entonces poder transmitir una información clara.
que hay, de nuevo, hay ciertas responsabilidades que cada uno tiene, el que recibe y el significado que le da, el que se comunica y cómo se comunica. Entonces esa herramienta era muy bueno para que como organización se reconocieran y entonces pudieran comunicar mejor en una propuesta o en una comunidad de práctica de 3 años sus necesidades y lo que querían desarrollar. Así que eso fue algo muy bueno justamente por el tipo de herramienta. Claro, y se les daba hasta la oportunidad de escucharse entre sí. Nosotros también pasamos por ese proceso, o sea, no solamente se los dimos a ellos, sino que como Filantropía Puerto Rico organización también nos sometimos al proceso de diagnóstico. Así que fue interesante porque literalmente teníamos que tener acceso de escucharnos. En el caso de esta organización... Y crear consenso. Sí, y en el caso de esta organización de RJS, tenían que crear esta propuesta a base de, antes de crearla, no, de escucharse. Eso ya fue una primera herramienta que pudimos implementar para escucharnos, para nosotros saber dónde ustedes están y para que ustedes supieran dónde ustedes mismos están. Así que hemos tenido eso, tenemos nuestros charging stations, que son nuestras estaciones de carga constantemente con ellos, y no es absolutamente nada relacionado a monitoreo, sino a escuchar. Realmente a saber cómo está, cómo te está yendo, cómo y a podemos responder también, porque ahí era donde podíamos dar el update de hicimos esto, trabajamos esto, la vez pasada escuché esto y ahora cambiamos a esto. O sea, ahí era donde teníamos también no solo la oportunidad de escuchar, pero de responder y hasta de compartir poder. Si lo dividimos de esa parte, porque compartir poder no solo venía de que tienes break de crear la agenda, o sea, es tu comunidad y que tú quieres ¿Qué hacer. necesita? ¿Qué les interesa? Pero había muchas respuestas en esa parte, y ahí entran otras dinámicas muy particulares también que aprendimos, porque no estamos acostumbrados a que se comparte el poder y la responsabilidad. Tú me estás llamando aquí a esta comunidad de práctica, pues es tu comunidad de práctica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que venir? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuál es el compliance que tengo que tener aquí? Versus un compartir de poder, y hay una responsabilidad mutua de lo que se quiere co-crear y todo eso. Entonces las dinámicas comienzan a cambiar, positivas, no tan positivas, negativas, también lo que cada uno encuentra como que se espera de mí, o patrones que uno tiene de expectativas que hay entre las partes de cómo reaccionar pero me toca a mí, no, o como han venido, bueno, pues ustedes hagan esto. Claro, y yo creo que también algo, y algo bien interesante es que ¿verdad? Ustedes conocen, o todos conocemos, el desarrollo de Puerto Rico en medio de las crisis, así que esto, mira cómo yo lo veo. Esto es como una persona que llega de un 10K bien explotado. Ajá. Estás súper fatigado, te duelen las piernas, tienes sed, y alguien te está diciendo una instrucción y tú estás como que no bloqueado, porque estás cansado, no puedo escuchar, no puedo recibir lo que me estás diciendo. Muchas veces en el sector social estamos así. Sí. Estamos haciendo tanto, estamos corriendo tanto, que llegamos fatigados, que estamos cansados. Entonces, quiero escuchar, pero estoy como cansado. Así que eso es un reto que hemos experimentado en todas las comunidades de práctica que hemos sostenido. No solamente el Learning to Listen, robusteciendo la justicia social, y en el Fondo Adelante, Adelante Puerto Rico, todo lo que hemos sostenido, nosotros como intermediarios hemos tenido que realmente ser bien compasivos con nosotros, con nuestras propias expectativas, con la expectativa del que está fatigado, y nosotros también fatigados, porque aquí todos estamos como en la misma canasta, ¿no? En la misma carrera. Pero básicamente, ¿cómo escuchamos? Creo que hasta una pregunta, ¿cómo se escucha dentro de la fatiga? ¿Qué es escuchar bien dentro de la fatiga? ¿Qué significa eso, no? ¿Cómo respondemos en fatiga? Y algo muy bueno que como conectando eso, es que hemos sabido también cuándo quedarnos en silencio, echarnos un poco para atrás, retirarnos un poco y saber que la respuesta va a llegar cuando ellos cojan su respiro. Y eso es un ejercicio súper complejo de escucha, porque nosotros tenemos una expectativa y tú quieres mover a Puerto Rico hacia adelante y la equidad y el cambio sistémico, pero entre medio de eso hay un people management, ¿no? Y eso también es escuchar. Y ahí yo creo que viene lo que mencionaba ahorita de reconocer que uno es el que le da el significado. Cuando tú estás exhausto o
cansado o agobiado o frustrado o algo así, el significado que le vas a dar pues a las palabras que escuchas o a las circunstancias que haya son, o sea, tú le vas a dar un significado muy particular en ese momento, versus cuando estás en un espacio quizás más descansado, más abierto, más en calma, más empoderado, pues el significado que le vas a dar a la situación o lo que estés escuchando pues es distinto, y eso hay que reconocerlo también. Yes. Pero yo confío que estamos cambiando. Estamos cambiando. Sí, es un proceso constante, así que yo creo que es un proceso humano. es un proceso súper humano. Por eso menciono como que el tema del people management, porque eso requiere la responsabilidad de manejarnos a nosotros mismos y la responsabilidad de saber que el otro está pasando también por su proceso. Uh-huh. Todos tenemos un mismo objetivo. ¿Cómo nos escuchamos en esa fatiga? Somos personas en Puerto Rico, el que no esté fatigado, meet me en un cafecito, hablemos. Estamos todos fatigados, ¿no? ¿Cómo nos escuchamos desde ahí y cómo tomamos decisiones estratégicas desde ahí? Pero esa fatiga, ahora yo, sorry que interrumpa y me voy en el lado humano de nuevo, esa fatiga hay que verla como esa oportunidad de lo que la vida nos ha enviado como país, como individuos, como organizaciones a convertirnos en lo que nos queremos convertir, a crearnos, a procrearnos en algo mejor, justamente porque tenemos todas esas experiencias. Es como un buen café, ¿verdad? Yes. No es hasta que pasa por la greca que después se del convierte 10K en puedes café. ir para el 15K el half marathon y vas a seguir por ahí. Pero yo creo que, bueno, un poco tal vez recogiendo nuestra experiencia ha sido esto es lo que hemos aprendido en los 4 años, learning to listen, nuestras comunidades de práctica, nuestros diálogos de acción con nuestra membresía, que no hablamos tanto de eso, hemos hablado en otros episodios, pero sí que mantenemos nuestras comunicaciones constantemente con nuestros miembros. Ellos igual co-crean su agenda, identifican cuáles son necesidades, nosotros sostenemos, apoyamos, escuchamos constantemente con nuestra comunidad de práctica de robustecer. Nos aguantamos cuando escuchamos algo que no queremos escuchar. Y es parte de la humanidad, de eso escuchar, es responder. No reaccionar, responder. Sí, y shift power and shift responsibility y el shift responsibility vino también como que en esta conversación de Glenix me decía, ¿es shifting power o es shifting responsibility? Y fue una conversación que tuvimos justo allá en Sabana de decir, actually es shift la responsabilidad, que ya lo hemos hablado, pero creo que esos son nuestros takeaways más importantes. Porque, exacto, sé que estamos wrapping up, pero para mí, de nuevo, poder lo veo como mucho... Hay un conocimiento, cuando tienes poder como que hay un conocimiento, ¿verdad? Porque tienes que conocer, hay un control y hay una responsabilidad. Así que cuando hablamos de escuchar, responder y compartir poder, pues en realidad estamos compartiendo conocimiento, control y responsabilidad dentro de todo ese paquete. Y a veces nos quedamos en lo muy, muy lindo de aprender a escuchar. Tienes la responsabilidad de aprender a escuchar. Es como que sí, y hay una responsabilidad mutua de seguir escuchándonos, de seguir respondiéndonos, que cada uno se presente de manera auténtica, y ahí entonces compartimos poder. Y voy a responder una pregunta que para atar esto me lo hiciste ahorita. ¿Cómo Filantropía Puerto Rico responde y cómo lo mostramos? Uh-huh. Ese proceso de transparencia. Yo creo que nosotros somos súper transparentes, no solamente a través de podcast y hablamos de casi todos nuestros procesos, sino también en nuestra página web. Nuestra página web constantemente estamos poniendo lo que hacemos, desde nuestros sombreros intermediarios, las subvenciones que damos, a quién se las damos, con qué objetivo, constantemente compartiendo. Creo que siempre va a ser un ongoing process, pero estamos on the way. Así que yo creo por lo menos somos estamos muy intencionados en esa dirección, en hacerlo, en transparencia y en escuchar. Yo creo que cuando la gente se siente escuchada, pues escuchan más. Y si nosotros hacemos buen trabajo en escuchar, pues inspiramos a los demás a que también escuchen. Yes. Yo creo que cerramos con cómo una comunidad de práctica impacta
el avanzar y el movilizar equidad en Puerto Rico? Bueno, si me preguntas a mí, porque estás acompañado, ¿verdad? O sea, podemos hablar de todas estas herramientas y de escuchar y el contraste y sacar ideas y todo, pero también está la parte de que estás acompañado, de que como que ves a otra gente que están en las mismas, y eso pues te da una visión de las posibilidades, y uno cuando se enfoca en las posibilidades, pues de nuevo tiene un significado muy distinto y te lleva a una acción muy distinta a si te enfocas en lo que no es posible, o en lo chavao que está Puerto Rico, o lo difícil que es hacer las cosas aquí, que lo es. Pero si ese es el enfoque diario, pues eso nos va a llevar a ciertas acciones, versus si estás en una comunidad de práctica y acompañado, viendo unas posibilidades, pues la acción que va a salir de ahí es muy distinta como organización y como individuo. Por lo menos eso de inicio. También tengo que decir que cuando está la parte esta más estructural de que pues nos reunimos cada 3 meses, y que quizás uno de inicio dice, ay bendito, tengo que ir para allá y estar 3 horas o 2 horas. Puede haber ese pensamiento, pero después cuando llegas, si realmente lo intencionas y utilizas el tiempo bien, es un respiro, claro, en el día a día, y uno puede como que mirar y sacar ideas. Yo salgo de esas reuniones como que con una lista de cosas que quiero crear o hacer o algo más. Y que son espacios que no siempre los tenemos. Exacto. Yo creo que lo ato ahí y me quedo con la analogía de la carrerita del 10K. Tírate un maratón. O sea, chica, pero dame el 10K porque es más 5K, debía haber bajado. Pero la realidad es que estamos acompañados en la carrera, no estoy sola. Hablo por mí, ¿no? No estoy sola, tengo a alguien al lado mío, está corriendo, y este tipo de espacios donde nos reunimos trimestralmente es como el oasis en medio, como cuando vas pasando y te dan el vasito de agua de Gatorade o el guineíto para que los electrolitos así, o así el hi-fi, ¡yay! ¡Síguelo! Entonces es como un boost de energía, una oportunidad de tú refrescarte por un tiempo bien cortito en la fatiga que es esta carrera, que yo creo que es no criminalizar la fatiga. La fatiga sí, es parte de la humanidad, pero cómo nosotros la manejamos en el proceso, creo que es lo importante, y ahí es cómo escuchamos en medio de esa fatiga, cómo respondemos. Aprendemos a también aprender a valorar los espacios que se nos dan, valorar el espacio de una comunidad de práctica, valorar el espacio de escuchar, y si tenemos la capacidad, crear ese espacio, sostenerlo, crearlo, habilitarlo. Creo que la comunidad de práctica avanza y moviliza equidad en Puerto Rico en sobremanera, porque para poder realmente ir hacia adelante tenemos que trabajar como colectivo. Y sé que esto se escucha súper chulo, pero es una realidad. Tenemos tanto en Puerto Rico que tenemos que mover como en colectivo, aunque todos tengamos diferentes objetivos. Al final del día todos tenemos una meta en común, que es movilizar y avanzar a Puerto Rico. Así que enfocarse en la chulería. Las comunidades de práctica son funcionales. Esta comunidad de práctica nos ha venido súper bien, sí. Así que seguimos aprendiendo y evolucionando. Tenemos primicia. El próximo capítulo seguimos hablando más específico de esta comunidad de práctica, pero pendientes porque hablamos con la directora ejecutiva de Shared Insights. Yes, Melinda Tuan. Yes, primicia. ¿Cerramos? Cerramos. Tenemos que cerrar con gracias por escucharnos. Y nos encantaría escucharlos a ustedes. Si tienen comentarios, ideas que les salieron al estar escuchándonos aquí, por favor dejen sus comentarios o nos pueden enviar correos. Seguimos escuchando. Así que gracias por pegar oído. Chao.